vamos a trabajar el texto Música en el nivel inicial de Judith Akoshki, que es una profesora de música entrerriana, argentina, y es quien realiza la redacción de la sección de música del diseño curricular, es decir, ese documento oficial que baja desde el Estado para los profesores de música, baja para todos los profesores, tenemos uno por materia y uno por nivel. Tenemos el de música, el de historia, el de inglés, en donde están estipulados los contenidos mínimos a dar dentro de la escuela de cada materia. En este caso, Judith es la encargada de diseñar ese contenido y de justificar por qué se enseña música en el aula. Eso de justificar, ya habíamos explicado lo de cada maestro defiende su kiosquito, pero de todas maneras esa fundamentación se realiza también en el marco de ese documento que baja del Estado. ¿Sí? En este texto, Música en el nivel inicial, Judith va a continuar desarrollando la cuestión de qué contenidos y de qué manera deben ser enseñados y va a tomar algunas citas del apartado que ella misma escribió, como dijimos, en el diseño curricular en la parte de música. Así que va a haber varias citas textuales que ella realiza sobre el texto del diseño curricular. Va a comenzar su texto proponiendo reflexionar acerca de la música o la presencia de la música en el nivel inicial, considerando a la música de la misma manera que lo hacían Karina Malvicini y Silvina Mayret como lo que posibilita el estímulo de la producción creativa y de la sensibilidad, ¿no? Pero va a también agregar que la música es un medio de expresión y comunicación. Y también va a decir que el hecho de estar hablando de esto reinstala un debate acerca del lugar que tiene la enseñanza artística. No habla de música específicamente, sino en general lo artístico, ¿no? Como decíamos, teatro, plástica, dibujo, etc. Este debate tiene que ver por el lugar que las instituciones educativas y la sociedad misma le dan, en este caso a la música, que no siempre es bien reconocido. Eso es lo que dice Judith, ¿sí? Para esta autora, la educación artística, particularmente la música en el nivel inicial, lo que permite es, o mejor dicho, lo que busca, es que el niño pueda desarrollar el dominio productivo, la percepción, la apreciación estética y el desarrollo de la capacidad crítica. Esto quiere decir que el niño sea capaz de producir música, percibir la música, ¿sí? Como oyente y como intérprete también, y también apreciar de manera estética la música y desarrollar también una capacidad crítica discerniendo, distinguiendo unos sonidos desde otros. Lo que quiere hacer la autora aquí es proponer algunas ideas de cómo encarar la enseñanza de música en el nivel inicial y qué actividades se pueden utilizar. No pretende agotar toda la cantidad de actividades que se pueden hacer, pero sí darte algunos lineamientos generales con ejemplos y para ello te va a relatar varias experiencias áulicas con alumnos de diferentes edades, pero dentro del nivel inicial, 3, 4, 5 años. Y para eso primero hace una referencia a algunas citas textuales, son unas 6, del diseño curricular. Entonces las voy a enumerar y a leer un poquito porque nos va a resultar útil para entender cómo se realiza una planificación de aula y una planificación de actividades para los chicos por parte de un docente, ¿no? Cuando vos vas a dar una clase te piden que prepares una planificación cuando estás estudiando. Para armar una planificación tenemos que hablar también de actividades, en este caso actividades musicales. Dice Judith que las actividades musicales se encuentran enmarcadas en una disciplina artística que sería la música, cuyo propósito es desarrollar, como dijimos, la apreciación estética, la creatividad y también dice la participación placentera. Entonces, estas actividades que vamos a proponer deberían tener en cuenta esos propósitos. La expresión, la creatividad, el placer y la apreciación estética por parte de los chicos. También dice que cada actividad o secuencia de actividades que planifiquemos
tienen que tener una trayectoria marcada por un inicio, un desarrollo y un cierre. Es decir, voy a trabajar tal tema, lo voy a presentar a los alumnos de tal manera, luego vamos a desarrollar una actividad en la clase, finalmente va a haber un cierre que tenga que ver con lo visto y nos permita recapitular, ¿sí? En tercer lugar, tenemos como primer lugar esto de entender que la actividad musical se enmarca dentro de la disciplina artística, cuyo objetivo es la producción expresiva, la creatividad, la apreciación estética y la participación placentera. Por otro lado, como segundo punto, cada proyecto, cada actividad tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Como tercer punto, dice que las actividades deben ser coherentes con los contenidos que se pretendan abordar, es decir, deben tener que ver con el tema a trabajar, las actividades que propongamos. En cuarto lugar, la organización del tiempo, del espacio, la distribución, la selección de materiales también son sumamente importantes. Y respecto del espacio, por ejemplo, dice, bueno, quizá el profesor deba acomodar el espacio después de la clase, después de las actividades normales de todos los días del jardín, deba reacomodar las sillitas o correr algunos elementos para hacer espacio o trasladar la clase al patio para poder introducir, dice la autora, variaciones positivas, estimulando la participación y también el aporte de los alumnos. Para Judith, todo esto va a promover una sensibilización progresiva de los alumnos, es decir, de a poco irán sintiendo y entendiendo cada vez más los conceptos que querramos transmitirles y enriquecerá sus posibilidades para producir y percibir música. Recordemos, percepción musical sería escuchar, producción musical sería crear música, no hablamos de componer un Mozart, sino de que pueda tocar, ¿sí? En este contexto. También indica que el aprendizaje requiere tiempo, no basta con realizar una sola vez la actividad para que el nene se apropie de lo que uno le quiere enseñar, por eso se vuelven a retomar en varias clases las mismas ideas, quizás con algunos cambios, no es que es algo rutinario y automático, sino que, por ejemplo, escuchamos una canción, la semana que viene la volvemos a escuchar y quizás, como nos pasa a todos, le encontramos otros sentidos, nada más que uno con los chicos chiquitos lo que hace es hacerles notar qué es lo que queremos que noten de la canción, ¿sí? Por ejemplo, qué sonidos se escuchan de fondo o qué instrumentos están tocando cuando antes le prestamos atención a la letra o viceversa, ¿sí? Hasta acá la parte teórica, luego pasa a relatar actividades musicales que son frecuentes en el nivel inicial y estas serían, en resumidas cuentas, la enseñanza de una canción, la exploración sonora, la ejecución instrumental, la escucha de una canción, la evocación sonora y finalmente la orquestación de una canción. Finalmente, o sea, después de cada relato, la autora indica cómo se podría haber mejorado la clase que describe. Ella va describiendo muy brevemente un diálogo donde en realidad lo único que vemos es lo que la profesora o la maestra de música dice, una línea tras otra. Ahora voy a leer una para mostrar. Y luego abajo dice, bueno, acá se podría haber mejorado la participación de los chicos o los resultados positivos haciendo esto y esto y esto. Eso es lo que hace durante todo el texto a partir de ahora. Lo primero que plantea, que es la enseñanza de una canción a niños de 4 años de edad, comienza diciendo que una canción no requiere elementos visuales, se basta por sí misma para desencadenar emociones e imágenes a través de su ritmo, y que las canciones para ser enseñadas deben ser elegidas, las mismas canciones, y luego elegir el momento adecuado para enseñarlas, para crear la buena disposición de escucha, para que los chicos estén atentos y perceptivos a aprender. Paso a leer la experiencia, como dije, es solamente la docente hablando una y otra vez, obviamente no está transcripto lo que dicen los chicos. Entonces empieza, dice el docente a sus alumnos, quiero hacerles escuchar una canción. Luego de cantarla dice, ¿la recuerdan? ¿Ya la canté en otra oportunidad? Voy a cantar la primera estrofa, que dice así. ¿Quieren escucharla nuevamente? Ahora cantemos todos juntos la primera estrofa completa.
Otra vez, pero antes voy a repetir el texto. ¿Alguien quiere cantar solo conmigo? ¿Alguien más? Bueno, volvamos a cantarla todos juntos, pero esta vez cantemos más suave. ¿La escuchamos de nuevo para entenderla mejor? Traje la canción grabada por un grupo de chicos. ¿La escuchamos? ¿Quién se lleva el CD y lo escucha en su casa? En la próxima clase la seguiremos aprendiendo y vamos a ver si la podemos grabar. O sea, como ahí termina, como te explicaba, todo es va desgrabando lo que la maestra dice, pero en ningún momento aparecen los chicos. Entonces parece un diálogo medio de loco. Pero lo que te va mostrando es cómo pasa la maestra desde hacerles escuchar una canción, luego les canta la estrofa nuevamente, luego les propone volverla a escuchar, luego la vuelve a repetir cantando con otro alumno, luego cantan algunos más, luego les propone escuchar el CD y llevárselo a la casa. Bueno, ahora ya el CD no haría falta, ¿no? En esta altura del partido, pero bueno, este trabajo es del 2007. Entonces el CD todavía estaba en boga. Entonces, terminando esto, nos cuenta Judith que las condiciones para esta actividad, así como te decía en el otro texto que uno tiene que tener un plan B, por ejemplo, las condiciones podrían ser, si yo quiero ver una película, tiene que estar la sala de video o por lo menos la televisión que voy a usar disponible, que tenga entrada de pendrive, etcétera, ¿no? Entonces dice, condiciones para realizar la actividad, el docente debe tener ya el equipo de audio, por supuesto, el CD otra vez, debe haber también, eso es importante, seleccionado la canción anticipadamente y conocerla en detalle, su ritmo, su melodía, el texto completo, de dónde viene, sus autores, su estilo, y cuanto más el docente maneje la canción y sepa, mejor va a ser lo que transmita a los chicos y además más los va a poder incentivar porque se va a mostrar, digamos, apasionado de un tema que conoce, ¿no? Esa sería la idea. Entonces está bueno, dice también, que el maestro haya encontrado, digamos, reversiones, covers de la misma canción para mostrar cómo se fue interpretando la misma canción con otros, en otras oportunidades de interpretación, ¿no? En el sentido de intérprete, de volverlo a tocar. A continuación termina ese ciclo y comienza a hablar del cancionero. El cancionero es un conjunto de canciones, valga la redundancia, que se utilizan en la escuela a manera de dossier y también en los jardines de infantes, que es con lo que los chicos pueden ir aprendiendo. Es un conjunto de canciones que la maestra va a seleccionar a lo largo del año. Es similar a cuando el profesor de historia, por ejemplo, selecciona el manual, o mejor dicho, el conjunto de pedazos de manual y fotocopias que va a utilizar para los chicos durante el año, ¿no? Sería ese material. Yo no sé si esto lo sabes, por las dudas te lo explico. Seguramente ya lo sepas mejor que yo. Entonces, lo que hace Judith es darte aspectos orientadores a los cuales puedas recurrir para buscar y seleccionar canciones, ¿sí? Entonces, se pregunta dónde están las buenas canciones, o dice que esa es la pregunta que se hacen los profesores de música, y dice que podemos hallarlas en el cancionero popular, tradicional y folclórico, que proviene de distintos contextos culturales, que es un tesoro invaluable de riqueza, más la producción de autor con numerosos cancioneros creados para los chicos. Dice que hay múltiples posibilidades de gente acá en Argentina que hace música para chicos, ¿no? También va a hablar a continuación de los juegos tradicionales con música y va a decir que la música y el juego van de la mano y da el ejemplo de lo que eran las rondas, ¿no? Las rondas cantando y al mismo tiempo con esta expresión corporal de tomarse las manos y girar, ¿no? Dice Judith que aunque hay señales de extinción de estos juegos, no significa que desaparezcan por completo, sino que continúan todavía para los más pequeños, como el juego con las manos, los balanceos o los galopes. Todos estos juegos acompañan el ritmo de la acción con palabra y melodía, ¿no? También dice que este juego, que es entre niños, luego se realiza entre niños y adultos, ya que es el adulto el que lo promueve dentro del jardín. Esto es lo que hablaba también el texto de Karina y de Silvina. En este sentido, la tradición, así como tenemos el cancionero, donde no dije, pero tenemos
tipo de canciones como los arrullos y los cantos de la cuna, o las coplas de nana con rimas. También tenemos en el caso de los juegos, dice un sinnúmero de juegos para cuando los niños comienzan a tener mayor autonomía en su lenguaje y en sus desplazamientos en general. Son juegos con coreografías. Me hace acordar a este juego del Yo tengo un tallarín, ¿te acordás? Este tipo de juegos que es de ritmo, cantar todos a la vez y movernos de determinada manera, ¿no? Y me acuerdo que iban sacando uno por uno a los chicos a bailar. Es ese tipo de interacción, por eso dice cuando el chico tenga autonomía. Después pasa a hablar del cancionero infantil de autor y habla de que en nuestro país, como dije antes, hay numerosos autores que se dedican a crear música para los niños. Nombra el MOMUSI, Movimiento de Música para Niños, que dice que es un producto creativo de alta calidad. Después habla de la selección del cancionero, vuelve a decir que la producción para niños es muy vasta, y que sería ideal que el maestro fuera sumamente crítico y selectivo en todos los aspectos musicales de la canción elegida, en música, en ritmo, en calidad poética, porque todo eso ayuda al desarrollo de la percepción del niño y educa la sensibilidad musical del niño también. Luego hace una crítica, me hizo acordar a los programas de televisión de los nenes. Dice que el cancionero infantil corrió diversa suerte en las últimas décadas por los medios masivos de comunicación, que al transmitir y difundir nuevos estilos de gran consumo, tienden a plasmar valores musicales que después se van como expandiendo y todo el mundo los va imitando. Entonces dice que los conductores de programas infantiles generalmente usan un ritmo agitado, estímulos superpuestos, coreografía, escena, vestimenta, que no evolucionan, sino que se instalan como una estructura, se estanca y no se desarrolla, no permite variar, sino que la repetición, dice, es incesante. ¿Te acordás del sapo Pepe? No cambia en ningún momento, siempre se repite, entonces es como que no funciona para usarlo en la escuela, eso es lo que está diciendo básicamente, y estoy de acuerdo. Dice, esto se le llama música infantil, o es la idea difundida que se tiene cuando decimos música infantil, pensamos en el sapo Pepe, ¿no? No sé cuáles serán los que están en vigencia ahora. Dice, debe ser, en este contexto, la música se considera que debe ser movida y pegadiza, de rápida aceptación y fundamentalmente tener mucho ritmo, es decir, cierta velocidad y reiteración sin variaciones. Esto me pareció interesante para que lo tengas en cuenta. Dice, en este tipo de música, esto pensaba Sapo Pepe, no podemos hablar de sutilezas tímbricas, o sea, del timbre de la voz, ni de movimientos tranquilos, ni expresar diferentes emociones entre las que no tienen cabida ni la tristeza ni el pesar. Esto me pareció importante de relevarlo. Es cierto, todas las canciones infantiles que salen en la tele así, obviamente uno pensaría, bueno, son canciones infantiles, no deberían por qué relevar la tristeza o el pesar, pero digamos que no tienen tiempo de bajar el nivel de música y de ser un poco más tranquilo porque todo está pensado a estímulos para los chicos, ¿no? Entonces dice, bueno, que lo que hay que hacer justamente, el docente de música tiene la tarea de seleccionar el cancionero infantil y tratar de ir mirando qué mensajes da, qué tipo de música tiene, que sea toda variada, que no sean todos los ritmos iguales, no todos sapos pepes, ¿no? Que funcionen como filtro los profesores, que vayan teniendo sus propios criterios de valor, ¿no? Entonces dice que un cancionero bien seleccionado, de buen nivel musical, acerca la música a su mejor expresión. Dice también que debe el docente adecuar ese cancionero a cada grupo. Esto es similar a cuando los profesores arman un libro y usan ese libro para todos los cursos sin fijarse siquiera si todos los cursos tienen las mismas características, cosa que no es así como ya hablamos en el texto de Karina Malvicini y de Silvina Mayret, ¿no? Esto de que no siempre todos los grupos son iguales, también lo decía Berta Braslavsky, ¿no? No podemos pensar que los niños son todos iguales, dependen de su contexto, entonces en la escuela no se puede generalizar y mucho menos todos los años realizar el mismo trabajo y pensarlo igual para todos los chicos. Generalmente se hace así, pero uno va mirando y va adaptando. No puedo elegir 10 canciones y usarlas siempre. Tengo que ir siempre metiendo una variación. Eso es lo que está diciendo acá. Finalmente dice, bueno, los textos de las canciones también importan, no es solamente el ritmo. Dice,
hay a veces, y acá cita a un autor que se llama Jolibert de 1992, es una autora, una lingüista francesa, dice que hay una poesía utilitaria, bien intencionada y desbordada de objetivos educativos que no tiene función poética del lenguaje. Entonces quiere decir como que está armada la música, digamos, la letra pensada para que rime, para que sea de determinada manera y cumpla tales objetivos, pero pierde toda la función poética y todo lo que una canción capaz, pienso, no sé, Cerati tiene una construcción y un objetivo no educativo, sino realmente de música. En cambio, si usamos una canción que esté pensada para enseñar, es como que están como son como muy artificiales. Creo que eso es lo que quiere decir. Lo leo otra vez. Las preocupaciones de los escritores se justifican, dice, frente a la invasión de una poesía utilitaria, bien intencionada y desbordante de objetivos educativos, pero que carece de la función poética del lenguaje. Esto lo dice Jolibert. Por eso quería explicarlo con otras palabras, ¿no? Todo muy lindo, que tenga rima y qué sé yo, pero es como que lo están haciendo para que rime y ya está, no están pensando en cómo está escrito o qué sentimientos evoca. Entonces dice Judith que cuando uno elige el cancionero cabría preguntarse varias cosas. ¿Estamos teniendo en cuenta el nivel poético del texto? ¿Qué pasa si cambiamos alguna estrofa? Necesitamos, por ejemplo, vamos a tocar una canción con la guitarra, vamos cambiando alguna estrofa porque tiene alguna palabra quizás subida de tono que no corresponde. ¿Está bien adaptarlo? ¿No estamos desvirtuando sus valores poéticos? Y cuando se componen canciones para uso didáctico, dice entre comillas, ¿no sería conveniente reflexionar acerca de su calidad y eficacia real? Entonces dice, eh, estos puntos de reflexión no vienen acá, a ver, como que dice, bueno, con todas estas preguntas que me hago no vengo acá a molestar, sino que trato de mejorar la manera en la que se mueve el docente cuando va a preparar una clase, ¿no? Finalmente, Judith termina diciendo, citando un texto que ella misma escribió, dice, la creación de canciones no es sencilla, se requieren condiciones musicales y poéticas. Al sumar música y poesía, se están asociando dos lenguajes con exigencias propias y a los creadores les cabe la gran responsabilidad de asumir ambas cosas con igual capacidad, es decir, la música y la poesía, o compartir la autoría, uno pone la música, otro pone la letra. Eso lo dice ella misma en otro texto de 1998, no aclara qué texto es. Luego habla de otras actividades que se dan en el aula y cuenta cómo se escucha una canción grabada en el aula, la maestra de música, con niños de 3 años de edad. Es cortito, te lo leo, dice, ¿saben chicos? Y los chicos saben que la maestra quiere decirles algo, le dirigen su mirada y toda la atención. Quiero contarles que un grillito se mojó con 2 gotas de rocío y cantando estornudó, ¡ay, casi, casi me resfrío! Cuenta la maestra y sin interrupción brotan del grabador sonidos que recrean el ambiente adecuado. Con renovado interés, los ojos van ahora en dirección a los parlantes. Sobre ese fondo sonoro, colchón continuo y sostenido, aparece la canción. Sin prisa canta al grillito mojado con 2 gotas de rocío, que en la grabación aparecen como sonidos de cuentas cristalinas. Es un poco más largo, pero lo resumo. El fondo sonoro inicial, el temblor del resfrío, continúan un rato más, alargan el paisaje. Hay una descripción de la música, ¿no? De lo que la música evoca. Cuando yo escuché la canción, la busqué en internet, puse el grillito se mojó y me apareció la canción, no me apareció gran cosa, pero dice un grillito se mojó con 2 gotas de rocío, cantando estornudo, ay, casi casi me resfrío, y se escucha un grillito de fondo que en realidad está hecho, no es un grillo en sí, sino que es algún instrumento tipo pandereta que suena de fondo. Lo que pasa acá es que la maestra apaga el grabador, mira a los chicos y dice que quedaron emocionados. La maestra está esperando la reacción y desde el fondo del aula alguien grita otra vez. Entonces ahí dice ella, ¿escuchamos otra vez? Y aquí, dice Judith, el camino se bifurca. Bifurcar es ir a 2 lados, ¿no? Como una Y que tiene 2 salidas. Entonces, de acuerdo a la experiencia de los alumnos y lo que la docente quiera lograr,
hay que ver qué hacemos. ¿Seguimos reflexionando sobre el tema o vamos a escuchar de nuevo la canción para reencontrarnos con sorpresas sonoras? Dice. Encontramos los instrumentos que participaron en esa grabación, podemos ponerlo de nuevo para escuchar algún instrumento específico, como cuando escuchamos una canción y le decimos a alguien, mira, escucha la guitarra de este tema, ¿no? Una cosa así. O podemos buscar luego en la sala instrumentos similares a los que acabamos de escuchar. Todas estas son las posibilidades que se abren y el docente tomará decisiones que marquen el rumbo y la orientación de las actividades que seguirán y de los aprendizajes que seguirán. Nuevamente dice que las condiciones para una buena actividad es tener el cassette el CD listo en buen estado, que los chicos estén a distancia razonable de los parlantes, que haya un clima adecuado para propiciar una escucha atenta, que se escuche bien para que todos puedan escuchar y no que alguno que medio que no escuche porque está sordo y no esté cerca del parlante. Y a veces también esto de comentar un poco de qué vamos a hablar y qué vamos a hacer es la antesala de la curiosidad y de la escucha sostenida, es decir, le decís a los chicos vamos a escuchar algo y no le decís qué, entonces los chicos como que están en la espera. Esto se repite en todos los niveles, ¿no? Que uno cuenta lo que va a hacer y trata de generar como ese clima de suspenso para que el otro, el interlocutor, tenga el deseo de escuchar, ¿no? Luego va a hablar de otro apartado que es un mundo de sonidos por descubrir y habla de algo, tenía un nombre que estaba acá abajo, dame un segundo, acá está, los cotidiáfonos. Lo busqué, los cotidiáfonos son cuando creas instrumentos con materiales de desecho, ¿sí? Tiene que ver con incluir verdaderas innovaciones en la educación musical. Estos materiales de desecho, como armar una guitarra con una caja de cartón o una batería con un balde, esto merece detenimiento, dice la autora, porque produce sonido y a medida que acumulamos materiales diferentes y los ponemos a disposición de los chicos en el jardín, nos damos cuenta de que hay gran cantidad y diversidad de materiales, por supuesto que es sumamente económico, y son adecuados para producir sonido. Podemos explorar, hacer una exploración sonora con estos objetos cotidianos, viendo que hay una riqueza insospechada. Es decir, dice, sin referentes ni modelos preexistentes, no es que está la guitarra y ya se sabe cómo se toca, puedo agarrar cualquier cosa y hacer sonidos y abrirme a nuevos usos. Acá tenemos lo de la creatividad, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Y también en el texto de Karina Malvicini y Silvina Mairet se hablaba de esto también de la creatividad, ¿no? Entonces, dice, para la producción de sonido los niños ponen en juego acciones motrices con el cuerpo muy diversas, como percusión, ¿no? Percutir, frotar, sacudir, soplar, según lo que necesite el instrumento que le toque, o no es un instrumento, sino algo que le den y que pueda hacer ruido, tiene que buscar la manera de hacer ruido. Y se producen modificaciones en el sonido resultante según qué vamos haciendo y con qué intensidad lo realizamos, ¿no? Otro registro, otra duración, otra intensidad. La exploración descubre un amplísimo universo sonoro. Dice entonces, en otro apartado llamado Explorando Sonidos, con niños de 4 años de edad, va a describir una clase. Vuelvo a leerlo porque es cortito. Dice primero, varios objetos metálicos de uso doméstico e industrial seleccionados por el docente son repartidos en el grupo. Entonces la docente pregunta y las preguntas son una tras otra, las leo. ¿Duran mucho? ¿Tiemblan cuando suenan? ¿Todavía sigue sonando? Acerca el objeto al oído, ¿no? ¿Y si lo apagamos? ¿Con qué lo apagamos? ¿Cuál dura más tiempo? ¿Con qué palillo suena mejor? ¿Con el de madera, el de plástico o el de metal? ¿Hacemos un collar de sonidos metálicos? Toquemos uno después de otro en ronda. Ahora podemos tocarlos de manera que parezcan sonidos muy lejanos. ¿A qué se parecen? Y otros puede ser que se asemejen a una campana. Entonces, ¿hacemos un campanario? ¿Y si hacemos 2 campanarios, uno cerca y otro lejos? Escuchemos cómo suenan. Primero uno y luego otro, como si conversaran. Luego los 2 juntos. Y si ahora acompañamos una música a la que le queden bien las campanas, escuchemos primero esta música, luego esta otra. ¿Cuál eligen? Probemos a grabarlo, luego escuchemos la grabación.
Acá vemos una secuencia de actividades que permitió explorar características de objetos metálicos para luego hacer una pequeña producción dirigida por el docente y grabada. Esta secuencia de sonidos metálicos puede tener continuación en una próxima clase con otros objetos metálicos que los chicos traigan. En este caso, las condiciones para poder realizar esta clase, esta actividad, tiene que ver con tener suficientes objetos e instrumentos de metal que puedan producir sonido, ¿no? Hay que probarlos, la docente tendría que ver qué es lo que va a tomar y qué va a elegir, aparte que los chicos no se lastimen, no vas a traer un clavo oxidado para hacer ruido, ¿no? Probar que funcione, o sea, que hagan ruido, que no se vayan a lastimar, que no corran ningún riesgo. Y también hace referencia a esto de acondicionar el espacio, ¿no? Preparar el lugar para que los chicos tengan suficiente lugar para desenvolverse. Posteriormente vuelve a hacer referencia en otro apartado, especialmente ahora los cotidiáfonos. El apartado se llama Ejecutando instrumentos con niños de 5 años de edad. Vamos por la página 10 de 14 para que tengas una idea. Dice que los instrumentos no convencionales, los cotidiáfonos, como dijimos, no tienen referentes previos para su ejecución y propician, o sea, fomentan el uso de diferentes modos de acción instrumental para la producción del sonido. Entonces acá vemos cómo los chicos sentados en ronda en el suelo reciben de la maestra potes de plástico o cosas similares y el maestro propone que los chicos vayan intentando hacer sonar lo que les haya tocado, una caja de cartón o, no sé, un palito, algo que suene, ¿no? Algunas tapitas, para tratar de generar sonidos con estos envases o lo que les haya tocado. Entonces, finalmente terminan por grabar todos juntos los sonidos que van haciendo de manera coordinada, ¿no? En este caso, al finalizar la clase, dice, bueno, intenta que vayan tocando cada vez más rápido y todos al mismo ritmo, y dice la maestra, los sonidos que hacemos se parecen a los que hacen los caballos cuando van al paso, luego al trote y luego al galope. Probemos estas 3 formas y cuando lleguemos al galope va a aparecer una tropilla de caballos. Entonces los hace escuchar una grabación con sonidos de caballos y finalmente les propone que para la clase que viene traigan otros instrumentos creados de esta manera para probar a hacer otros sonidos parecidos. Dice entonces Judith que las actividades como esta de ejecución instrumental pueden continuarse también en otras clases, dando lugar a una producción con estos sonidos, creando un cuadro sonoro que pueda quizá sonorizar un cuento u orquestar una canción. Para este tipo de actividades también se necesita, como habíamos dicho antes, tener en este caso los envases para los chicos, los materiales, tener más materiales que alumnos por si alguno se rompe, prever alguna rotura durante la ejecución, evitar que se lastimen nuevamente y en este caso también hay que tener mucha atención con el tema de la escucha sonora. Es decir, el chico no solamente tiene que realizar la acción instrumental de tocar, sino que tiene que también aprender a escuchar al compañero. Esto lo vimos también en el texto de Karina Maldicini, ¿no? También dice, bueno, hay que despejar la sala, si es posible limpiar el piso, porque está bueno usar el suelo como superficie para producir sonidos. Luego va a hablar de otro apartado que se llama Orquestando una canción. Dice que es con el mismo grupo de alumnos con el que antes interpretaron con los cotidiáfonos e hicieron un galope de caballos. Dice, en esta clase podemos seguir con los sonidos producidos con envases y acá menciona cuáles serían los objetivos de la clase, que son comparar las características entre los diversos instrumentos que creamos, relacionar los sonidos con los modos de acción que tenemos que ejecutar para producirlos, como mover el envase si tuviera algo adentro, o golpearlo contra el piso, o frotarlo, etc. Vincular los materiales con los tamaños de los envases, con los sonidos que se producen, comparar los sonidos producidos con un mismo envase, pero con diferentes métodos de acción, identificar y reconocer los sonidos sin mirar a quién los ejecuta, es decir, no estar mirando y saber que el que está atrás está con una maraca hecha con una botella y con tapitas adentro, o que está haciendo sonar
una caja contra el piso, etc. También propone hacer escuchar alguna grabación con canciones con orquestas con envases similares y pone ejemplos de la canción Cocherito que hace exactamente eso y se encuentran en internet. Luego de elegir una canción y determinar alguna característica de estilo, de carácter, pensar en qué instrumentos podrían usarse para realizar la canción, digamos, una orquesta que imite, emule una de las canciones elegidas. Entonces van los chicos haciendo sonar sus instrumentos para ver cuáles podrían acompañar mejor la canción que elegimos. Y podríamos agregar otros instrumentos para acompañar la canción que aunque no se parezcan a los que estarían, por ejemplo, si hay un tambor, utilizar algo parecido a un tambor, si en la canción se ejecuta un tambor, pero quizá agregar cosas que no estuvieran en la canción previamente y ver si así suena de mejor manera. ¿Sí? Dice, los niños también pueden dar ideas anticipando combinaciones posibles y finalmente viene la coordinación general y una orquestación que es una actividad muy creativa. Luego vienen preguntas de la docente como si estuviéramos en clase que dicen, en la primera estrofa ¿quiénes tocan? ¿Solamente los envases? En la segunda estrofa agregamos la pandereta, probamos cómo queda. En la tercera estrofa sumamos los envases, las castañuelas y las maracas. Probemos a ver cómo resulta esa combinación. ¿Quiénes tocan? ¿Quiénes cantan? ¿Les gustó? Grabemos y luego escuchémoslo. Bueno, acá dice que las condiciones en este caso son similares a las anteriores, pero esta vez también hay que tratar de favorecer además lo que tiene que ver con la ejecución conjunta. Escucharse uno a otro, respetar las indicaciones o gestos del director. Estamos en otro nivel del texto anterior cuando hablábamos de lo difícil que era lograr que los chicos entiendan el significado de tocar hasta este punto y en este punto hay que hacer silencio y dejar de tocar, ¿no? Acá estamos tratando de que eso sí suceda. Luego va a hablar de el último ejemplo que es evocaciones sonoras con niños de 3, 4 y 5 años de edad. Y va a presentar una frase de François Delalande, de quien ya hablamos, el musicólogo francés al cual nos referimos, está vivo todavía, habíamos dicho, nos referimos en el texto anterior de Karina Malvicini, de Silvina Mairet. Dice, la atracción por el sonido en sí mismo está presente desde los primeros meses de vida del niño. No decrece con el tiempo, sino que se le suma el gusto por lo que el sonido le evoca, la imagen que hace nacer en él. Entonces dice Delalande, François Delalande, o Francoise, que por una parte nos apoyaremos en esta empresa de lo imaginario. Simultáneamente mantendremos esta atracción por el sonido en tanto sonido y este gusto de producirlo por ellos mismos. Entonces dice que con los cotidiáfonos podemos evocar, recordar, evocación sonora, pero recordar, evocar es recordar algo, ¿no? Evocar un pájaro o evocar un galope, evocar un reloj, evocar una tormenta, etc. Y da un ejemplo en donde la maestra va utilizando distintos elementos para crear una tormenta en la cual todos participan los chicos para formar los sonidos. Paso a leerlo y es el último que hacemos. Dice que unas cuantas bolsitas de plástico son recortadas y apretujadas en las manos para formar unos bollitos. Entonces la maestra le da bolsitas de estas a todos los chicos y cuando los chicos hacen bollitos y lo hacen rotar en las manos, la maestra pregunta, ¿llueve? Entonces dice, ahora una lluvia finita, finita. Llueve cada vez más fuerte, ¡qué viento! Entonces los chicos van haciendo sonar las bolsas mientras soplan. Entonces la maestra dice, sigue la lluvia, el viento, también hay truenos. Y 2 o 3 chicos sacan radiografías y las empiezan a mover y hacen ruido. Entonces la maestra dice, ¡qué miedo! La lluvia no para, sigue y sigue. Y van cayendo gotas de a una. Entonces ahí ellos hacen ruido con los labios como si fueran gotas o chasquidos de la lengua. Y así va avanzando la clase. Dice, las condiciones de esta clase es que en este caso sí vamos a estar preparando materiales que vamos a usar, por ejemplo las radiografías para que suene como una tormenta o como un trueno, y necesita ya una coordinación en la ejecución grupal. Primero va uno, después va el otro, el del trueno suena más tarde, y esto está bueno. Dice, es difícil hacer un listado de cotidiáfonos para engrosar el instrumental sonoro y musical del jardín, porque hay múltiples posibilidades
que se generan en la recolección, en la confección y en el uso. Podemos usar tapas, tapitas, tubos, mangueras, etcétera, ¿no? Y acá hay algo importante también, me parece copado, porque dice, no se mencionó hasta aquí el uso de materiales y objetos de origen natural presentes en diferentes zonas del país, semillas, cañas, ramas, calabazas, caracoles que son encontrados y coleccionados por los niños y pueden constituir materia prima de nuevos instrumentos sonoros. No nos olvidemos que un buen número de instrumentos típicos de nuestras regiones en Argentina están fabricados artesanalmente con materiales de origen natural. Madera y cuero se suman al listado anterior y tenemos así cada vez más instrumentos para producir música. Todas estas cosas sobre el listado de cotidiáfonos y el uso de materiales naturales, dice OPCIT abajo. OPCIT significa que, o sea, op.cit, quiere decir citado arriba, se refiere a que esto que está diciendo aquí también lo sacó del mismo lugar de donde ha sacado todo lo demás que ha citado prácticamente en el texto, que es el diseño curricular de música, escrito por ella misma, así que en realidad no es un robo. Finalmente, a modo de cierre, muy brevemente dice, lo leo porque es cortito, las diferentes propuestas de actividades de este artículo solo son sugerencias para ser desarrolladas con continuidad. En cuanto a las edades asignadas, son tentativas. Las mismas dependerán del grupo de alumnos, de su historia y de sus experiencias previas. Toda la dedicación que el maestro otorgue a las actividades musicales bien orientadas y planificadas darán su fruto. La respuesta entusiasta de sus alumnos, la adhesión a las propuestas, el crecimiento sensible y emocional y el disfrute que evidencien serán testimonio de un logro esperado. Y bueno, dice que es un terreno rico, pero a veces sinuoso, o sea, un camino difícil, con obstáculos, que es el de la educación musical en el nivel inicial. Con esto terminamos el texto de Judith.